Adoración a través de los cantos. Pedimos, Señor, que bendigas al grupo de alabanza que nos va a dirigir, Señor, para que nosotros podamos expresarte estos cantos a ti. Señor, son para ti, para nadie más, y lo hacemos de todo corazón. Recibe esta alabanza, Señor, y te pedimos de una manera especial que tu Espíritu Santo guíe a nuestro hermano que hoy va a compartir la palabra para tu iglesia, para las personas que ven estos videos desde su casa a través del internet y que tal vez no se pueden reunir por alguna razón en otra iglesia, pero que se están edificando con la palabra expuesta aquí. Por favor, Señor, bendice tu palabra, que sea usada por tu Espíritu Santo para bendecir a todos los oyentes. Señor, pedimos por nuestro hermano, úsalo. Señor, guíalo, contrólalo con tu Espíritu Santo y bendícenos con tu palabra también. Ponemos con tus manos, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Buenas tardes, hermanos, o buenos días, que las terminamos. Ya que estamos todos de pie, abrimos la Biblia en el Salmo 98, por favor. Salmo 98. Bueno, comenzamos a leer nuestro salmo del día de hoy. La palabra de Dios dice así: todos juntos, cantad a Jehová cántico nuevo. Porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación, ha visto de las naciones, ha descubierto su justicia, se ha acordado de su misericordia y de su verdad para con la casa de Israel. Todos los términos de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Cantad alegres a Jehová Toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico, aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mal y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes todos hagan regocijo, delante de Jehová, porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. ¿No estamos listos para adorar a Dios? ¿Para cantarle? Para cantarle a un Dios que es digno de alabanza. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre
recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús, solo a Jesús. Bueno, se alabar, hermanos, a nuestro Dios, a nuestro Creador. A Él sea la gloria de nosotros y de siempre vamos a alabar a Jesús y vas a
esperanza mía, fuente bendita de mi vida eterna, tan solo el alma que sus fuerzas fías, tiene paz, mi sostén es Jesús, nunca en la vida de poder, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Soy muy débil, pero en ti soy fuerte. Nunca en la lucha desmayar poder. Si tú estás conmigo, ni en la misma muerte temeré, mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. La lucha difícil la tarea, mas no te derrotas por tu gran poder. Mi espíritu renuevas con la idea nueva de vencer, y que mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar poder. Aleluya, nunca en la lucha desmayar poder. Aleluya, nunca en la lucha desmayar poder. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste y hoy me postro a adorarte. A tus pies entrego lo que
Dios les bendiga, hermanos. Buenas tardes. Sean bienvenidos. Un domingo más para glorificar a Dios, para escuchar su palabra. Qué hermoso es que a través de las alabanzas, bueno, el Espíritu Santo nos conmueve. Es la obra de Dios, hermanos. En esta tarde, bueno, antes de iniciar, vamos a poner todo en las manos de Dios. Vamos a orar para iniciar el estudio de esta tarde. Padre Celestial, en esta tarde ponemos en tus manos ese tiempo de exposición de tu palabra, y por eso te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en la misma. Y Señor, yo quiero encomendar en tus manos cada uno de estos corazones que estamos aquí presentes, para que abras nuestro corazón, nuestra mente. Y Padre, cada uno de los que en esta tarde han compartido, han participado a través de sus testimonios, que tienen cargas, tienen un tiempo difícil, Señor. Oramos por cada uno de nuestros hermanos y hermanas, para que tú estés con ellos, y que las cargas de nuestros hermanos, nuestras hermanas, que vengan con alguna angustia y alguna tribulación, Señor, pongan sus cargas en tus manos, que descansen en ti, Señor, para que tú pongas paz en sus corazones. Señor, bendice tu palabra, la cual abrimos en esta tarde, y ayúdanos, Señor, pues sí, a disciplinarnos, pero también sabemos que tú vas a redarguir y vas a dar ánimo, Señor, a través de tus consejos, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Hermanos, vamos a abrir la Biblia, vamos a continuar con el estudio que hemos venido haciendo a través de la carta de Primera de Corintios. Ahí en Primera de Corintios hay algunos aspectos que ya nos debe conocer nuestro hermano en su exposición pasada, en el capítulo 10 de Primera de Corintios, hermano. Capítulo 10 de Primera de Corintios. Nuestro hermano Jorge vimos hasta el versículo 13 de Primera de Corintios. Vamos a continuar ahora del versículo 14 al 22 solamente, y vamos a meditar en esto que nos dice el Señor esta tarde, y vamos a darle lectura del 14 al 22, y dice la palabra de Dios así: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, puesto que el pan es uno solo. Nosotros, siendo muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Considerad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no participan del altar. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues quiero decir?
que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo, o que el ídolo sea algo. Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Una vez más, Señor, oramos para que tú nos ayudes a entender y glorifica, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, son fuertes palabras estas. De verdad que esta porción de la Escritura nos habla de lo que nosotros celebramos cada primer día de la semana, la Cena del Señor. No nos vamos a enfocar tanto en este tema, pero porque yo creo que el tiempo ni nos alcanza para estar estudiando todos estos puntos que se nos marcan aquí. Y ya con nuestro hermano Jorge, él nos hablaba en el estudio anterior de algunas cosas que concretamente son pecados que nos descalifican. Son pecados que desde la antigüedad con el pueblo de Israel ya el pueblo estaba siendo descalificado. ¿Sí? Algo que Dios aborrece, pues es la idolatría, que es uno de los pecados muy grandes, ¿no? La inmoralidad sexual, o tentar a Dios, o murmurar contra Dios. Y todas esas cosas, hermanos, no son cosas cuestionables, sino que claramente son pecados descarados. Entonces, hermanos, los cristianos no tenemos libertad en cuanto a estar practicando esas cosas. No tenemos ningún motivo que nos vincule a hacer esas cosas. El cristiano debe de estar separado y apartado del pecado. ¿Por qué? Porque tú desde el momento que te conviertes al Señor tienes que consagrar tu vida al Señor. Cuando tú eres cristiano, cuando tú eres creyente, cuando consagras tu vida al Señor, cuando estás en comunión con Dios, cuando oras en la iglesia, en casa, en las células de estudio, pon tus cargas a los pies del Señor. Acabamos de cantar, no hay lugar más alto, sí, más grande, que estar a los pies del Señor. Entonces nuestra oración, generalmente lo hacemos en lo privado, en lo íntimo, pero ese es el lugar más alto. Ese es el lugar más importante para estar en comunión con el Señor, cuando estamos a los pies del Señor. Esta ocasión vamos a ver 9 versículos que vamos a leer. Y en estos 9 versículos, Pablo nos está explicando algunas cosas. Y nos dice que por qué el pecado de idolatría es especialmente abominable para Dios. Hermanos, no es una cuestión moral el comer algo que ha sido sacrificado, ofrecido a un ídolo, pero es un pecado grave meterse en cualquier forma de adoración de un ídolo. Y esto tenemos que entenderlo. Yo creo que sería cuestión de ir repitiendo algunas cosas de las que voy a exponer aquí. Y repito, el pecado de idolatría es especialmente abominable para Dios, porque no es una cuestión moral el comer algo que ha sido ofrecido a un ídolo, pero es un pecado grave el meterse en cualquier forma de adoración a los ídolos. Es el pecado.
a veces, vamos a poner un ejemplo, te regalan comida, tu vecino te lleva comida, la comparte contigo, pero esa comida a lo mejor fue para celebrar la fiesta de un ídolo, ¿verdad? Bueno, le agradeces, a lo mejor te la comes, pero sabemos que es de vital importancia orar por esos alimentos. ¿Para qué? Para que el Señor purifique ese alimento, para que tú te lo comes, le diste gracias por ese alimento. Pero sería incorrecto que dijeras, no me des alimento, mejor mire, pues la acompaño a él, está esa figura, ¿no? Esa estatua que tiene ahí, y pues a lo mejor hasta ponemos las mañanitas, porque es la conmemoración de ese santo, ¿no? Entonces, no. De ninguna manera tenemos que relacionarnos en esas cuestiones, ¿no? De meternos en una adoración, por muy sutil que parezca, no vamos a hacerlo. Es mejor alejarnos, ¿no? Retirarnos. Vamos a ver un poquito más adelante. Algunos corintios, hermanos, habían llevado demasiado lejos su libertad en estas cosas. Los corintios, se acuerdan, era una iglesia incipiente que iba comenzando. Entonces, por eso Pablo les hace muchas recomendaciones, por eso Pablo les está diciendo muchas veces a través de estas cartas la manera como tienen que conducirse. Pero también, hermanos, es la palabra de Dios. Y nos está exhortando, nos está diciendo a nosotros, creyentes actuales, cómo debemos de conducirnos. Estas palabras son no solo para los corintios, también son para nosotros en el tiempo actual. Entonces se ven involucrados también en el mal de la idolatría, hermanos. Y ellos eran libres para asistir a funciones paganas, pero no lo eran para participar en una adoración absolutamente falsa. Eso es falso, eso es vano, eso no sirve. Por más solemne que parezca, eso es absolutamente falso delante de Dios. Entonces, por eso Pablo reprende aquí con estas palabras fuertes a los que hacen esas cosas. Y dice ahí el versículo 14 y 15, vamos a leerlo, dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo, juzgad vosotros lo que dije. Estos hermanos, es un mandato. Huir de la idolatría, es una ordenanza. No tienes que involucrarte en ello. Y luego dice Pablo, como a sensatos os hablo. Hermano, ¿acaso el Espíritu de Dios no te ha dado la sensatez como para tener cuidado de no cometer esas cosas? Yo no creo, sino que aseguro que sí. El Espíritu Santo te guía. ¿Qué dice la palabra de Dios? El Espíritu Santo os guiará a toda verdad. Entonces no hay que omitir, no hay que ignorar esas cosas. Entonces por eso Pablo asegura a sus hermanos creyentes, a sus hermanos en Cristo, que les estaba hablando como alguien que los ama. Hermano, ¿Dios te ama? Claro que sí. Y Dios nos está hablando en esta tarde. Y Dios se interesa por cada uno de nosotros. Los cristianos corintios, hermanos, eran profundamente amados por Pablo. Y él les estaba exhortando o disciplinando, pero con amor, con autoridad, pero con amor. Y ellos tenían que escuchar esto que vino de parte de Dios. Él había sido, acuérdense, lo que dije ya antes, padre espiritual de muchos de ellos, muchos hermanos de otras iglesias que levantó también. Ellos eran amados a pesar de los problemas que tenían.
Ellos eran amados. Fíjense, hermanos, hay creyentes que todo el tiempo nos quejamos, ¿no? Y acudimos con nuestro hermano el pastor, y hermano, me está pasando esto. Ahora me enfermé de aquello. Ahora tuve problemas con mi vecino. Ahora mis hijos en la escuela esto. Ahora allá y los dineros no alcanzan. Y quejas. Porque muchas veces, hermanos, no sabemos escuchar. Y déjame decirte que a veces estamos perdiendo el gozo que ya Dios puso en nosotros. Si tienes el Espíritu Santo en ti, tienes que estar gozoso, gozosa de que Dios tiene una relación muy estrecha contigo y tú una relación muy estrecha con Dios. Eran profundamente amados por Pablo. Pero a pesar de sus muchos problemas, muchos creyentes allí en Corinto eran todavía espiritualmente inmaduros. Por eso se nos dice muchas veces que tenemos que madurar espiritualmente. Porque sí, acudimos a la iglesia por años incluso, pero hermanos, a veces no llegamos a madurar, no llegamos a crecer por falta de comunión, por falta de oración, por falta de estudio de la palabra, por muchos factores, ¿no? Pero debido a su salvación, hermanos, todos ellos y nosotros contamos con la dirección divina en el entendimiento. El Espíritu Santo te da entendimiento, te da discernimiento. Por eso entendemos. Por eso a veces nos sentimos incómodos cuando ya cometimos un acto de desobediencia delante de Dios. Porque ya lo entendemos, ya lo comprendemos. Y por esa razón se nos trata aquí como a sensatos, dice la Escritura, como a sensatos osando. Pablo les concede el beneficio de la duda y da por supuesto que si ellos escuchan con atención, serán capaces de juzgar correctamente. Cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú eres capaz de discernir, de juzgar las cosas. Si estás escuchando, el Espíritu Santo te está dando ese discernimiento para entender correctamente mediante el Espíritu lo que se te está diciendo. Así es que la exhortación de Pablo es sencilla, hermanos. La exhortación de Pablo es bíblica y además es lógica. Muchas veces basta con pensarlo de manera lógica. Antes de entrar a definir los males específicos de la idolatría, les dice que huyan de la idolatría. Amados míos, huid de la idolatría, dice ahí el versículo 14. No deben esperar a entender todo su peligro para alejarse de ella. Hermanos, la idolatría es peligrosa, pero no hay que esperar a entenderlo así. Hay que, desde un principio, no es no, y nada más. No hay que ser a veces, no debemos flaquear para decir, bueno, no más tantito, no más poquito. No, porque entonces ya empezamos a caminar mal. Dice 1 de Juan 5:21, también, hijitos, guardaos de los ídolos. Guardaos significa aléjate de los ídolos. Guardarse significa, pues, de lejos nada más, sin ninguna relación cercana a estas cosas. Si ellos habían caído de nuevo en la idolatría y se sentían fuertemente tentados a hacerlo, lo primero que debían hacer era alejarse de ella y luego estudiar los argumentos de Pablo. Dice, o quería decir Pablo, primero salgan inmediatamente del peligro. ¿Por qué? Porque ustedes no van a ser capaces
de prestar atención o apreciar lo que estoy diciendo, mientras estén asociados de alguna manera con esas prácticas. Hermanos, es triste ver o pensar que un creyente caiga en el pecado de la idolatría. Quizás, bueno, nosotros, hermanos, tenemos personas conocidas que dicen que no han escuchado la palabra de Dios. Dios lo juzga, yo no lo estoy juzgando. Pero hay una persona que conocemos, mi esposa y yo, que es cristiano, entre comillas, y que incluso me ha tocado ver compartirle la palabra a otras personas. Pero para no hacerles largo la historia, este señor ahorita anda recaudando la cooperación para la fiesta de San Miguel, el 29 de septiembre. Entonces, está recaudando, no sé si sea para el pago de una banda de esas ruidosas, a mí no me gusta, mi hermano, o los toros, tampoco me gusta, ¿verdad? Y qué bueno que no me gusta, por tantas cosas que hacen, cohetes, etc. Pero eso está recaudando. Entonces a mí me salta la duda de que si será creyente, ¿verdad? Por eso digo, yo no lo juzgo, ni lo voy a juzgar, pero anda metido en estas cosas. Y por eso, hermanos, idolatría es adorar otra cosa que no es el Dios verdadero y en la forma verdadera. Eso es idolatría. Y la Biblia nos dice claramente que los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Juan 4:24. Entonces, esos son los verdaderos adoradores. Así es que, hermanos, la idolatría es el más serio y contagioso de todos los pecados. Y inevitablemente, hermanos, algunos de nosotros por ahí tenemos algo que es un ídolo para nosotros y no nos hemos dado cuenta. Ahorita más adelante lo vamos a ver. Y la idolatría, bueno, tiene que ver con el mismo carácter de Dios, porque los que adoran un ídolo declaran que el Señor no es el único Dios verdadero y que los otros que se llaman dioses son dignos de participar en su gloria y honor. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué grave es esto? Están testificando que el Señor es deficiente. Hasta ese grado se llega, hermanos, de cuando pues la gente o las religiones se vinculan, se introducen a ese tipo de adoración. Declaran que Dios es deficiente, que Él no es el Todopoderoso, Él no lo sabe todo y es completamente suficiente en sí mismo. Entonces, hermanos, aquí se abre una cuestión de juzgar otras lealtades y otras normas espirituales y morales. Entonces, hermanos, no es accidental que los dos primeros de los 10 mandamientos son prohibiciones que tienen que ver con la idolatría. Si revisamos Éxodo 20, los podemos leer. Entonces, si no tenemos la visión correcta de Dios, no hay nada que pueda estar en la perspectiva correcta. Si cada uno de nosotros tenemos una visión errónea y incorrecta de Dios, entonces también nosotros vamos a tener una perspectiva incorrecta y errónea
tenemos que vamos a hacer una autocrítica, autojuzgarnos, porque a lo mejor estamos cometiendo quizás herejías, ¿no? Tenemos que revisarnos bien. Hermanos, desde la caída del hombre, los hombres han querido transformar a Dios a su propia imagen y también a su propio gusto. Y si no, vamos a ver qué nos dice Romanos capítulo 1, ahí entra Romanos capítulo 1, para los que toman nota. Romanos 1, versículos 21 al 23. Como dije, desde la antigüedad, desde los principios de la cristiandad, y más antes, desde el Antiguo Testamento, porque vemos muchos casos en la Escritura, los hombres han querido transformar a Dios a su propia imagen. Israel edificó un becerro de oro, y ellos pensaban para sí mismos que eso era su Dios. Y así, en el transcurso de la historia y de Dios, han hecho una imagen a su propio gusto. Romanos 1, 21 y 22, 23, dice, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos, y su insensato corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron fatuos, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se dan cuenta, hermanos? Un hermano escritor dijo esta frase: un Dios engendrado en las sombras de un corazón caído no será nunca muy semejante al Dios verdadero. ¿Sí? Un Dios inventado, creado ahí en las sombras, en el interior de un corazón entenebrecido, crea un Dios, ¿verdad? Pero dice, ese Dios no será naturalmente muy semejante al Dios verdadero. Entonces, hermanos, la idolatría incluye más que inclinarse ante una imagen física, o también ofrecerle incienso. Idolatría es tener un Dios falso. ¿Qué es un Dios falso? Cualquier objeto, hermanos. Muchas personas, muchos hermanos, muchos creyentes aún andan con el celular en la mano y no lo sueltan para nada. Y nomás se les pierde tantito el celular y es una tragedia. ¿Sí? Entonces, eso es tu Dios. Cualquier idea o filosofía que tú tienes, eso es tu Dios. Cualquier hábito, cualquier preocupación, ocupación, deporte, o aquello que recibe de forma principal nuestro interés y lealtad, o que disminuye en algún grado nuestra confianza y lealtad para con el Señor, eso es un ídolo. No solamente los bultos que vemos por ahí. Hermanos, no hay otro Dios sino el Dios de la Biblia. Y Él es un Dios celoso que no tolerará la adoración de nada o de nadie más. Vamos a ver qué dice Isaías 48, 11, ahí en el Antiguo Testamento. Si alguien lo encuentra y lo lee, por favor, para la audiencia. Isaías 48, 11. Bueno, dice así: por mí, por amor de mí mismo lo hago, pues, ¿cómo
van a ser profanado mi nombre, no daré a otro mi gloria. Porque la gloria solo le pertenece a Dios, hermano. Igual, hermanos, si me encuentran Éxodo 34:14, alguien lo lee, por favor. Éxodo 34:14. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Gracias, hermano. Dios es celoso. Dios te está diciendo, no le des a nadie mi gloria. La gloria es solo mía, solo a mí me pertenece. Y sin embargo, ¿qué? El mundo adora dioses falsos. ¿Qué dice Romanos 1:21? Regresamos otra vez allá a Romanos 1:21. Dice, porque habiendo conocido a Dios no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Más bien se hicieron vanos en sus razonamientos y su insensato corazón fue entenebrecido. Hermanos, a veces, ¿sabes por qué se hace? Porque el corazón está entenebrecido. Hay un velo ahí que no te deja mirar que lo que estás practicando es idolatría. Y tenemos que evitar estas cuestiones a toda costa, eso de que nuestro corazón siga así. Pídele a Dios que limpie tu corazón, que tú le puedas dar solamente la adoración a Él, porque es el único que merece la gloria, la adoración que parte de tu corazón. Entonces, hermanos, Romano 1:21 acusa a toda la humanidad, no nada más a mí en lo particular, a ti en lo particular, a todos en general, a todo el hombre. Cuando se negaron a adorar a Dios, comenzaron a hacerse imágenes, dice ahí el versículo 23 de Romanos 1, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una imagen a la semejanza de hombre corruptible. ¿Imágenes también de qué? De aves, de cuadrúpedos, aún de reptiles. Fíjense, yo recuerdo cuando Dios le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, ¿verdad? Y levántala en un asta para que el que la vea sane el veneno de las serpientes que habían mordido a los israelitas. Pareciera que hasta ahí todo estaba bien, pero después el pueblo comenzó a rendirle culto a esa serpiente. Por eso les cambiaron la gloria de Dios, aún por reptiles. Entonces, hermanos, ellos rehusaron adorar a Dios y en su lugar se volvieron a los dioses falsos, y para Dios eso es inaceptable. Y el versículo 24 nos dice las consecuencias de adorar a un Dios falso. El versículo 24, hermano, por favor. Dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Gracias, hermano. Esas, hermanos, son las consecuencias de adorar un falso Dios. Y luego el versículo 28 añade algo más. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué dice? Los entregó Dios a una mente reprobada para hacer lo que no es debido, lo que no es correcto. Y por eso viene aquí luego la distorsión de las cosas, porque el hombre todo lo quiere hacer a su propia idea, ¿no? A su propio criterio. Hermanos, el resultado de esa adoración incorrecta fue que Dios nos entregó sencillamente su propio pecado y a sus consecuencias. Su pecado se convirtió en el factor dominante de su vida.
Y al final se enfrentaron al juicio sin ninguna excusa. ¿Qué dice Romanos 1:32? Fíjense. A pesar de que ellos reconocen el justo juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Esas son las consecuencias del pecado, hermano. Y por eso el juicio de Dios. Y el 2:1, ¿qué dice también? ¿Qué nos dice el versículo 1 del capítulo 2? Dice Dios: por lo tanto, no tienes excusa, oh hombre, no importa quién seas tú que juzgas, porque lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, pues tú que juzgas, haces lo mismo. Es tremendo esto, hermanos. A veces vemos, miramos, juzgamos, o sea, no vemos la paja en el ojo propio, la viga, perdón, y juzgamos la paja del ojo ajeno. Por eso tantas cosas que suceden. Todos adoramos, hermanos. Todos adoramos. Fíjense que aún los ateos se adoran a sí mismos. No adoran a Dios, pero se adoran a sí mismos. Cuando los hombres rechazan a Dios, se dedican a adorar a dioses falsos. Y eso es por supuesto porque Dios prohíbe en el primer mandamiento. Los israelitas, les dije hace rato, crearon el becerro, ¿verdad? Ellos lo adoraron en el nombre del Dios verdadero. Pero ¿qué pasó? Que redujeron a Dios a una imagen. Por eso dice Dios: no te harás imágenes. Y los israelitas lo suprimieron, lo redujeron, lo degradaron a una imagen. La adoración a los ángeles es idolatría, hermanos. Vamos a buscar Colosenses 2:18. Colosenses 2:18 y Apocalipsis 9:20, si alguien lo busca, por favor. De Colosenses. Dice: nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles, haciendo alarde de lo que han visto, vanamente hinchado por su mente carnal. ¿Sí? O sea, nadie os prive de vuestro premio, fingiendo humildad y culto a los ángeles. O sea, en pocas palabras, los ángeles no tienen por qué recibir culto. Apocalipsis 9:20, ¿alguien lo encontró? ¿Lo puede leer, por favor? Los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, y aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, y dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Gracias, hermano. Está claro ahí, Apocalipsis 9:20. Los ídolos son demonios, hermano. Vamos a ver cómo actúa esa fuerza en el mal de los ídolos. La adoración de muertos también es idolatría. Salmos 106, versículos 28 y 29 dice: cuando se adhirieron al Baal de Peor, comieron de los sacrificios de los muertos
provocaron a Dios con sus obras y desató entre ellos la mortandad. ¿Se dan cuenta de los juicios de Dios sobre la idolatría? Vivos o muertos. Adorar es pecado, rendirles idolatría. Aunque Abraham haya sido, ahora sí que nuestro padre espiritual, Moisés, David, María o los apóstoles, hermanos, no tienen por qué ser adorados de ninguna manera. Dice en Mateo 6:21 lo siguiente. Mateo 6:21. Porque donde esté tu tesoro, ahí también estará tu corazón. A veces nuestro corazón está ahí. Y ese es tu tesoro. Y nunca quieres soltarlo, ¿eh? No, ese es mi tesoro. Yo no lo cambio por nada. Entonces, está dentro de la vida. A ver, el yo es idolatría. Siempre, no, pues yo merezco todo. No, yo soy mejor que aquel. No, yo soy el más estudioso, el más aplicado. Yo. Eso es idolatría, hermano. ¿Por qué? Porque cuando el yo te está dominando, hay ambición, hay deseos, quieres tener posesiones y muchas cosas, ¿no? La codicia misma es idolatría, la avaricia. Efesios 5:5 y Colosenses 3:5 habla de este pecado de la avaricia. Vamos a ver qué dice Efesios 5:5. Y si alguien me puede buscar, por favor, Colosenses 3:5. 5:5 dice: porque esto lo sabéis muy bien, que ningún moral, ni impuro, ni avaro, el cual es idolatría, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Colosenses 3:15, ¿ellos lo tienen, hermanos? Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Gracias, hermano. Ahí está. Sí. Todas esas cosas son idolatría. Y por tanto tenemos que escuchar lo que dice Pablo: huir de ella, huir de la idolatría. El deseo desordenado o la lujuria también es idolatría, hermano. Los apetitos centrados en las cosas terrenales son idolatría. Y la idolatría es inconsecuente, es demoníaca y es insultante para Dios. Por eso debemos tener mucho cuidado de todo este tipo de cosas. ¿Por qué es inconsecuente? Vamos a ver los versículos del 16 al 18. Estamos en 1 Corintios 10. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Puesto que el pan es uno solo, nosotros siendo muchos somos uno solo, un solo cuerpo, pues todos participamos de un solo pan. Considerad a Israel según la carne. Los que comen los sacrificios no participan del altar. Entonces, hermanos, comienza diciendo: la copa de bendición
Ahí en el aposento alto, en la noche de su resurrección, Jesús usó la copa como símbolo de su sangre derramada. Esta sangre fue derramada por el pecado de cada uno de nosotros. Lo hemos meditado varios de los hermanos varones en la cena del Señor. Es símbolo de la sangre derramada por Cristo Jesús. Y esa copa llegó a ser después el instrumento para instituir la cena del Señor. Jesús tomó una copa y fue ese el instrumento cuando el Señor instituyó la cena del Señor, ¿verdad? Y Él estableció la copa como una muestra de una especial gratitud antes de pasarla a los discípulos. Y siempre que los creyentes participan en la comunión, participan en esta copa sagrada de bendición para los cristianos. Y esa copa, hermanos, es la suprema copa de bendición que nosotros a la vez bendecimos y estamos agradecidos por su muerte cada vez que la usamos en memoria de nuestro Señor. Las palabras de Pablo, hermanos, están expresadas de una forma que hacen pensar que la participación en la cena del Señor es una práctica regular de los fieles cristianos, porque fue establecida por nuestro Señor para ayudarnos a recordar su sacrificio por nosotros y nuestra unidad con Él y con los demás creyentes. ¿Se dan cuenta de lo que significa la comunión? Nuestra unidad con Cristo, nuestra unidad con todos los creyentes. Eso significa la copa. Cuando los creyentes participan, están participando en la comunión de la sangre de Cristo y en la comunión del cuerpo de Cristo. Es estar en comunión con el Señor y al mismo tiempo con su pueblo. Yo compartía algo en la mañana acerca de este punto. Y celebrar nuestra común salvación, que es lo significativo de esta ceremonia, también lo estamos haciendo a la vez para la vida futura, que es la vida eterna. Allá en el reino de Dios lo vamos a hacer en la presencia del Señor. Así que, hermanos, la cena del Señor es la suprema comunión de los creyentes mientras que estemos en la tierra, y esta reunión refleja el compañerismo perfecto que tendremos en el cielo con Cristo. Comunión significa koinonía o compañerismo. Significa tener algo en común, participar en o tener asociación, y es a la vez una experiencia espiritual común para el pueblo, común para los creyentes. Y en la cena participamos en la comunión más íntima y auténtica con el Señor y con nosotros también al mismo tiempo. Y por eso dice ahí la Escritura también, el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. El pan, hermano, simboliza el cuerpo de Cristo, de la misma forma que la copa simboliza su sangre. Cuando participamos en el cuerpo de Cristo, recordamos y celebramos su eternidad y su humanidad, su encarnación y también su muerte como un sacrificio humano para la salvación de la humanidad. Hay un punto que me hizo brincar el chícharo, hermanos. Cuando yo estaba estudiando esta porción de la Escritura, porque muchos de los hermanos varones, si los hemos escuchado bien, cuando están compartiendo una meditación, y creo que yo lo he hecho, a veces nos levantamos a dar gracias por el pan y luego decimos, partimos el pan recordando que el cuerpo de Cristo fue partido. Y entonces, hermanos, cuando yo digo esto,
estoy enseñando algo erróneo, porque déjenme decirles que cuando el hermano se levanta a hacer la meditación, primero, en primer lugar está ejerciendo su papel de sacerdote. ¿Sí? Cada uno de nosotros somos sacerdotes. Y estamos desempeñando ese oficio de sacerdote. Y al mismo tiempo estamos desempeñando, no lo hablamos mucho, no lo comentamos mucho, pero estamos tomando el oficio de profeta en ese momento. En este momento el servidor está desempeñando el oficio de profeta, pero no porque yo esté prediciendo cosas futuras. Profeta en el sentido que yo estoy diciendo lo que ya está establecido en la Escritura. Las profecías ya cumplidas en la Escritura. O sea, si yo me considero profeta, no tengo por qué decir en septiembre va a haber un gran terremoto y va a desaparecer todo México. ¿Lo han visto en el celular? O sea, ese hombre que dice eso es un falso profeta. No puede predecir el futuro. Entonces, vuelvo a lo que yo estaba diciendo. A veces hemos dicho y estoy enseñando un error, hermanas, hermanos, porque cuando nos levantamos a compartir, también estamos evangelizando y también estamos enseñando. Estamos enseñando a la iglesia. Pero si pronunciamos un error, algo que es incorrecto, eso estamos transmitiendo también un error. ¿A qué voy? El Nuevo Testamento, hermanos, señala con especial interés el hecho de que el cuerpo de Cristo no fue quebrado en la cruz. Vamos a ver qué dice Juan 19:36. Juan 19:36. Ahí es el texto de Lucas. Dice bien, porque estas cosas sucedieron así para que se cumpliese la Escritura que dice: ninguno de sus huesos será quebrado. Ninguno de sus huesos será quebrado. El cuerpo de Cristo no fue quebrado, no fue partido. ¿Sí? Entonces, cuando yo digo partimos el pan porque el cuerpo de Cristo fue quebrado, fue partido, pues entonces estoy enseñando un error. Sí es cierto que el cuerpo del Señor su rostro fue desfigurado, fue su cuerpo rasgado con los latigazos, ¿verdad? Y soportó todo ese dolor, como lo compartimos domingo tras domingo, pero su cuerpo no fue quebrado. Y esas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo, hueso alguno de Cristo Jesús. Y el pan representa el cuerpo de Cristo, pero el partimiento del pan no representa el partimiento de su cuerpo, porque eso nunca sucedió. Jesús partió el pan con el fin de distribuirlo entre sus discípulos, representando así la participación de su vida con ellos. Cuando comemos el pan, recordamos que Cristo se vació a sí mismo con el fin de vivir entre nosotros como un hombre. Lo dice en Filipenses 2:7. Vamos a ver qué dice en Filipenses 2:7 ahí en el ratito. Adelante de Corintios. Filipenses 2:7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y haciéndose semejante a los hombres. Cristo estaba presente ahí de forma física, de forma humana. Y Jesús pasó el pan con el fin de repartirlo entre sus discípulos, dice, representando así la participación
de su vida con ellos. Cuando comemos el pan, recordamos que Cristo se vació a sí mismo, como lo acabamos de leer, con el fin de vivir entre nosotros como un hombre que sufrió como nosotros sufrimos y que fue tentado como nosotros somos tentados, con el propósito de llegar a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote. Hebreos 2:17. Vamos a ver Hebreos 2:17. Dice, por tanto, era preciso que todo fuese hecho semejante a sus hermanos, a fin de ser un sumo sacerdote misericordioso y fiel en el servicio delante de Dios para expiar los pecados del pueblo. No estoy mal en decir, pero está entendido y está explícito, ¿no? La cena del Señor es experiencia espiritual. Y regreso a lo que yo estaba compartiendo. Entonces yo estoy enseñando un error, que a lo mejor sí lo he hecho, lo he pronunciado así y enseñado así. Yo sí pido perdón, hermanas y hermanos, delante de ustedes, por señalar esto, ¿no? Es decir, su cuerpo fue partido. La Escritura enseña que su cuerpo fue partido, no fue quebrado. El pan y el vino quedan transustanciados, convertidos en el cuerpo y sangre reales de Cristo. Eso lo dicen los católicos romanos, pero no existe tal transustanciación, hermano. No, eso sí, absolutamente no es real. O también consubstanciados, donde dice que el cuerpo y la sangre reales existen junto con el pan y el vino. Eso dice una iglesia que se llama los luteranos. Tampoco es así. Cristo no puede ser sacrificado de nuevo, porque Él fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Hebreos 9:28. Vamos a ver, estamos en Hebreos 9:28. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. La segunda vez, ya sin relación con el pecado, aparecerá para salvación a los que lo esperan. Un favor, hermano Omar, sí puedo cerrar un ratito la puerta porque me distrae un poquito ahí las voces de los niños. Gracias, hermano. Tampoco en realidad pueden ser consumidos su cuerpo y su sangre por nosotros, ni por estar ocupando el lugar del pan y del vino, ni porque estén junto con ellos. Juan 6:52, vamos a ver qué es Juan 6:52. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ahí hay una pregunta, ¿verdad? Y no solo eso, sino que en la primera cena del Señor, en la que Cristo mismo pasó la copa y el pan, Él todavía no había sido crucificado. Su sangre física todavía no había sido derramada. Cuando los creyentes participamos de la comunión en fe, el Espíritu Santo usa los símbolos para sensibilizarnos, para despertar nuestro espíritu y hacernos conscientes y agradecidos por el gran ministerio y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por cada uno de nosotros. Eso es lo que recordamos, hermano. El cuerpo de Cristo simboliza también nuestra unidad en Cristo Jesús. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan.
Y debido a que somos uno con Cristo, estamos también unidos unos con otros, y al entrar en coinonía, o sea, compañerismo con Cristo, por medio de la comunión, entramos en comunión unos con otros en una forma única y profunda. Vamos a buscar 1 Corintios 6:17. 1 Corintios 6:17. Ya lo vimos en el pasado. Dice, pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es. ¿Estamos unidos con el Señor, hermanos? ¿Hermanos? Amén. Somos un mismo espíritu, somos un solo espíritu. Entonces, debido a que somos uno con Cristo, estamos unidos unos con otros. Los creyentes, todos los hermanos, están en el mismo terreno. Lo que acabamos hace rato. Estamos, ¿saben dónde? Al pie de la cruz. Y estamos al pie de la cruz como pecadores perdonados, como pecadores redimidos, ya no más alejados de Dios por causa de nuestros pecados. Y, por lo tanto, poseemos el principio de la vida eterna todos juntos. Y en esto, en Cristo, fundamenta tu fe, porque tú tienes vida eterna al lado de Cristo, en la presencia de Cristo. Los que comen de los sacrificios, dicen, no son partícipes del altar. Así es que, hermanos, todos quedamos involucrados con la ofrenda con Dios y unos con otros. Cuando los israelitas ofrecían sacrificios, dice que parte de la ofrenda era quemada, otra parte la comían los sacerdotes y otra parte la comían los que la ofrecían. Y de igual manera, dice que ofrecer un sacrificio a un ídolo es identificarse con él. O sea, qué tremendo, o qué terrible, o qué desgracia. Ofrendar a los sacrificios es identificarse con ese ídolo. Por eso, hermanos, es inconsecuente para los creyentes participar en cualquier expresión de adoración que sea aparte del Señor y también contraria al Señor. Otro punto que comenté al principio, que la idolatría, hermanos, es demoníaca. ¿Qué dice del 19 al 21? 1 Corintios 10, 19 al 21. ¿Qué pues quiero decir? Que lo que es sacrificado a los ídolos sea algo, o que el ídolo sea algo. Al contrario, digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. Y yo no quiero que vosotros participéis con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Seremos acaso más fuertes que Él? Pues yo creo que la respuesta sería no. Eso, hermanos, es algo que se sacrifica delante de los ídolos. No tiene poder o naturaleza espiritual. No significa espiritualmente nada delante de Dios, porque el ídolo no es nada. El ídolo solamente no es más que un objeto, punto. Y a ese ídolo que se le ofrece un sacrificio, tampoco son nada en sí mismas esas cosas. Las comidas, las flores, las ceras, todo eso no es nada delante de Dios. No significa nada. Y luego le dice mi esposa, bueno, para ti no, pero para la gente sí. Pero es que es la ignorancia de la Sagrada Escritura, de la palabra de Dios. Pero no significa nada. Por eso
Un ídolo representa lo que es demoníaco, porque los demonios son la fuerza espiritual que actúa detrás de los ídolos. Hermanos, cuando alguna persona se postra enfrente de un ídolo, viene Satanás y se coloca en el lugar del ídolo, porque Satanás quiere ser adorado. Todos los demonios quieren ser adorados y se colocan ahí los del ídolo porque la gente está postrada, orando, pidiéndole, ¿no? Pensando que eso es Dios. Bueno, sí es Dios, pero con D chiquita, con D minúscula. Eso es un Diosito. Así que, hermanos, participar en esos actos de adoración idolátrica es hacerse partícipes con los demonios. Por eso tenemos que huir de la idolatría, alejarnos de la idolatría. El cristiano no puede beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No puede participar de la mesa del Señor y a la vez de la mesa de los demonios. Jesús dijo bien claro: no podemos servir a dos señores. No podemos hacer las dos cosas a la vez. Debe de ser uno o el otro, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cuando tenemos comunión con el Señor, no podemos tener también compañerismo con los demonios. La idolatría es insultante para Dios. Y por eso las preguntas que vienen aquí: ¿o provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Hermanos, Dios tiene celo santo y no permitiría ninguna clase de competencia. Esa es la razón por la que Dios dijo a Israel: ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Deuteronomio 32, 21. Así es que, hermanos, el Señor condena a la idolatría de forma tan fuerte, porque no hay nada que sea más ofensivo para Él que la idolatría, que es la señal más odiosa de incredulidad. Cuando la gente es idolátrica, está mostrando que es incrédula. Eso, absolutamente. Juan nos describe un juicio terrible ahí en Apocalipsis 21:8. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 21:8. Un juicio terrible, hermanos, dice: pero para los cobardes e incrédulos, para los abominables y homicidas, para los fornicarios y hechiceros, para los idólatras y todos los mentirosos, su herencia será el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. La pregunta de Pablo, cuando dice somos más fuertes que Él, es obviamente retórica, hermanos. ¿Cree neciamente el idólatra que es más fuerte que Dios? Dios no permitirá que la idolatría quede sin castigo y ninguno escapará. Ni siquiera sus propios hijos escaparán sino una severa reprimenda, si persisten en adorar alguna clase de ídolo. Algunos corintios habían hecho eso y habían pagado con su propia salud o aún con su propia vida. Por eso vamos a ver 1 Corintios 11:30. Primera de Corintios 11:30, hermanos. Fíjense qué pasa cuando hay idolatría en el creyente. Dice: por eso hay entre vosotros muchos enfermos. Porque a veces hay cristianos enfermos, hermanos. Enfermos de su salud, cualquier problema de salud. Porque hay idolatría, hermano. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y debilitados. También hay
unidad espiritual entre los hermanos cuando te asocias con este tipo de adoración. Pero además dice, y muchos duermen. O sea, muchos han muerto por ese pecado tan terrible. Por eso, hermano, la exhortación es: huye de la idolatría. Cualquier forma de idolatría, cualquier objeto que te distraiga de adorar a Dios. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias por tu palabra. Señor, redargúyenos, y si tenemos problemas con la idolatría, de estar adorando cualquier objeto, cualquier imagen, ahora nosotros mismos, Señor, límpianos de ese pecado. Ayúdanos a huir y escapar de la idolatría en cualquiera de sus formas. Tómanos con tu mano, Señor, y danos el camino, Señor, para acercarnos a ti, a tu magnífica presencia. Padre, bendice a mis hermanos en esta tarde. Llévanos también a sus hogares, Señor, a los que nos visitan. Señor, infúndeles ánimo, aliento. Fortalécelos en su fe, Señor, la cual están demostrando buscar tu rostro. Ayúdales a crecer. Padre, si tienen alguna tribulación, algún problema, alguna enfermedad, alguna tribulación, Señor, con el solo soplo de tu aliento, borra y quita sus problemas. A quienes están padeciendo alguna enfermedad, sopla sanidad en su cuerpo, bendito Señor. A todos mis hermanos, yo los pongo en tus manos, Padre eterno. Que tu Espíritu Santo sea con ellos y que infunda en ellos el gozo y la paz. Gracias te damos en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor.